Listo. Pues nuevamente tengan muy buenas noches. El tema de ahora que vamos a visualizar pues es sobre los derechos humanos y sus perspectivas, especialmente, ¿verdad? Basándonos siempre en el contexto de cada país y por supuesto ver también el contexto histórico que tiene este fenómeno. Hablar de este fenómeno me estoy refiriendo sobre muchas atrocidades que han pasado, tanto a nivel interno del país como internacionalmente, pues, para que estos se fuesen desarrollando. El término derechos significa facultades, y estas facultades, pues, son propias del ser humano como tal, y su definición conceptual, pues, la tenemos cuando nosotros escuchamos esta palabra, derechos humanos, referente, ¿verdad?, a todas aquellas atribuciones, como lo repito, aquellas facultades que nos pertenecen por ser humanos. ¿Y estos son inherentes? Claro que sí. ¿Son irrenunciables? Sí, son irrenunciables. Entonces, visualizando un poco, ¿verdad? Sobre la temática de la unidad número 4 sobre derechos, deberes, legalidad y democracia, tenemos nuestra priorización, que es el indicador de logro, y este se basa, ¿verdad? Mucho en la perspectiva del análisis de cómo vamos a ir desarrollando esta temática y cómo la vamos a ir, ¿verdad? eh, Analizando desde todas las aristas. Hablar de aristas es de todos los contextos o de todos los marcos. Primer marco que concentraríamos es el social, marco cultural, marco económico, marco educativo, marco jurídico, que es el que nos va a reinar o que nos va a regir completamente, y por supuesto, ¿verdad? El contexto económico que tiene que ver con todas estas fases. Cuando hablaba del indicador de logro, pues acá el programa de nuestro país, del Ministerio de Educación, hace referencia a que podamos, ¿verdad?, visualizar y dar pincelazos sobre los derechos y sus antecedentes. Pues luego vamos a argumentar con vigencia de cómo están, ¿verdad?, esos tratados, cómo están esas declaraciones, cómo están, ¿verdad?, esos vínculos que se tienen a nivel internacional y cómo, ¿verdad?, es que se va desarrollando la cultura del respeto de los mismos. Entonces, si pueden visualizar por acá, ¿verdad? Vamos a hablar también sobre la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver un poco de los antecedentes, de cómo se fueron desarrollando y también vamos a la discusión de cómo esta temática, pues, ha venido, ¿verdad?, desarrollándose y ha venido también evolucionando, ya sea de forma positiva o negativa, y esto va a depender de acuerdo a las políticas de cada estado, de acuerdo también, ¿verdad?, a la misma globalización y a exigencia de cómo, ¿verdad?, sea el trato a nivel mundial de los mismos. Bien, la conceptualización. Uno de los puntos, uno de los puntos referentes a los cuales nosotros, ¿verdad?, vamos al significado completo de derechos humanos, lo vuelvo a repetir, son aquellas facultades que nos pertenecen y, por supuesto, atribuciones que son, ¿verdad?, declaratorias con el hecho de ser humanos, desde su concepción. El término concepción hace referencia al nacimiento, y este nacimiento pues tiene que ver con aquella dignidad, aquella protección del derecho como tal. Entonces, si nos vemos al partir o al analizar la frase de derechos humanos, pues básicamente nos referimos a toda aquella garantía, aquella toda potestad que debe regirse desde un Estado y que debe regirse a nivel jurídico. Y a nivel jurídico, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Es porque realmente son aquellas leyes y por supuesto, así como todo país tiene autonomía, todo país, ¿verdad?, tiene también sus declaratorias jurídicas internas, entonces nos va a regir bajo declaraciones internacionales y que éstas sean adoptadas o sean corregidas o sean, ¿verdad?, enmendadas dentro de nuestra Constitución. Y hablarles de cada Constitución, pues me refiero a toda aquella ley madre que rige cada país en todas las facetas, económicas, sociales, saludables, educativas, culturales, entre otros. Entonces, los derechos humanos se van a basar siempre y van a ser garantizados e inherentes por las facultades mismas que nosotros pertenemos. Una garantía completa y protección del derecho como tal al ser humano, pues tiene que ver con el Estado. La siguiente es que ésta va a ser independiente y, por supuesto, autónoma, porque cada país va a regir o va a legislar de acuerdo
a los contextos o a las realidades que se tengan. Entonces, hablar de derechos humanos es muy extenso y ir un poco, ¿verdad?, aterrizando sobre la parte explicativa y educativa que quiero que les quede como estudiantes es la siguiente. Pues realmente voy a mencionar la protección o la garantía es la primera, como la nacionalidad, ¿verdad? La segunda, que nadie, pero nadie le puede quitar la vida. Tercera, derecho, ¿verdad? A su religión o creencias. Y regreso casi a la de las primeras facetas, es que usted tenga, ¿verdad?, su nacionalidad como un nombre, color, religión, idioma. Y no importa también la condición. Hablarle de condición, estoy hablando de la parte física. Y hablarle también de condición social y económica, me estoy refiriendo a los estatus. Entonces, si pueden notar, la teoría, por supuesto, la concepción, el desarrollo de los derechos humanos, tiene mucha, ¿verdad? Tiene mucha tela que cortar y, por supuesto, aquí tiene que ver con los gobiernos de cómo se aplican. Entonces, yéndolos un poco, ¿verdad?, a los antecedentes, vamos a narrar y, por supuesto, vamos a analizar lo siguiente. En el primer país que se desarrollaron fue Estados Unidos. Tengo por acá, ¿verdad? Vamos a utilizar para ir marcando con los colorcitos, ¿verdad?, referentes a ellos. Y voy a marcar el país. Si pueden notar, Estados Unidos, ¿verdad?, que incluso ha hecho o ha pasado por muchos fenómenos geopolíticos o globales y económicos, pues podemos ver que en 1976 comienza, ¿verdad?, la primera lucha de ellos. ¿Y cómo fue? Con la Declaración de los Derechos de Virginia. Esta consistía, ¿verdad?, que esta iba a ser adoptada para el respeto mismo de los derechos y, por supuesto, para la ejecución y reconocimiento del hombre, que tuviese un trato digno, que tuviese, como lo dije, ¿verdad?, en la primera lámina, dignidad, que tuviese nacionalidad y, por supuesto, ¿verdad?, la parte de las garantías o las facultades como tal, ¿verdad?, desde su nacimiento. Luego esto, ¿verdad?, a través del Congreso, y se pueden notar las imágenes, pues, eh, estoy hablando y remontándonos a 1776, podemos observar que ya se creaba, ¿verdad?, la Constitución desde 1787. Entonces, en esta fecha estipulada que estamos enmarcando, pues podemos ver, ¿verdad?, que aquí comienzan los primeros indicios. Ya habían unos, ¿verdad?, en Medio Oriente también, con la Declaratoria del Hombre. Ya estaban en la lucha, ¿verdad?, desde Grecia, incluso muchos filósofos también, ¿verdad?, ya se preguntaban o ya padecían, ¿verdad?, sobre el análisis mismo de los derechos y querían, ¿verdad?, darle una razón de ser. Y por supuesto, ¿verdad?, dignificar. Hablarles de la palabra dignificar es reconocimiento total del hombre, que éste piensa, que éste tiene facultades y por supuesto éste tiene atribuciones también. Entonces, una de las declaraciones bien importantes y que comienza con los primeros indicios en América fue la de derechos del hombre y del ciudadano. Si se fijan, estos fueron los primeros títulos. En aquel momento, de 1787, pues así se mencionaban. Ya hablar ahora en el siglo XXI o en el año 2022, pues son reconocidos como derechos humanos, derechos internacionales, ¿verdad? Donde una organización, más adelante la vamos a ver, como dominada, ¿verdad?, de Naciones Unidas, que todos los países están suscritos, comienza, ¿verdad?, a normar, comienza a regir, comienza a tomar y a ser punta de lanza para muchos países y su trato digno. Entonces, ya en 1789 surge, ¿verdad?, lo que es la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa, pues, pide la declaratoria completa del respeto de los estados y que el mismo estado garantice o mantenga el servicio, ¿verdad?, de inspiración en las demás declaraciones. Y esto, pues, lo podemos ir viendo desde el siglo XIX al siglo XX. Uno de los puntos muy importantes también, ¿verdad?, que a finales del siglo XVIII nos vamos a contextualizar en otro país, que era Francia. En ese momento, pues, ellos se dominaban mucho, ¿verdad?, por la parte rural, parte de campo. Es decir, ellos mantenían esa clase social y, por supuesto, la dominación de aquel momento monárquica. ¿Y qué es la monárquica? Es donde realmente es mandada, o los comandatos políticos o comandatos, ¿verdad?, de región o de dominación de un país están bajo un rey, una reina y la herencia misma, ¿verdad?
de como tal. La iglesia también, ¿verdad? Que tiene que ver mucho en ese momento. Entonces, en el siglo XVIII, en Francia, pues dieron, ¿verdad? Los primeros indicios también sobre estas masas campesinas. Y hablarles de estas masas campesinas se referían, pues, que uno de los puntos muy importantes y que nuestro país lo vivió, pues, es la explotación en horas de trabajo. Es el no reconocimiento también, ¿verdad? El acceso a educación, el acceso también, ¿verdad? A finanzas e incluso a la violación mismo, ¿verdad? De que no se le trataba como tal, como humano, sino que se le miraba, me imagino, como un animal irracional, como un animal de fuerza de trabajo. Entonces, si se fijan, un punto que explotó a finales del siglo XVIII, ya para dar el XIX, fue, ¿verdad?, la explotación señorial. Y esto que indica, que yo lo voy a colocar ahorita como un sinónimo, que es el contexto monárquico, donde les decían que es el mandato completo de reyes y reinas. En ese momento, pues se le conocía también como la aristocracia. Bueno, era la clase social más poderosa, uno de los puntos privilegiados también, ¿verdad?, que empujaba mucho o mantenía el silencio y que también contribuía en eso era la religión. Es decir, que ese estatus o ese momento de la parte, ¿verdad?, en el estrato, podemos ver y podemos visualizar que ellos, ¿verdad?, eran los mayores privilegiados y que poco contribuían con el Estado de Derecho, el Estado, ¿verdad?, del respeto, el Estado de dignificación. Entonces, a raíz de estas desigualdades y a raíz de todo, ¿verdad? Los fenómenos que se fueron desarrollando, muchos, pues, ilustradores, muchos teóricos, muchos filósofos, muchos cientistas, estoy refiriendo a los científicos, ¿por qué no decirlo, verdad? En la carrera de nosotros, muchos analistas y sociólogos que en aquel momento, pues, no estaban, pues, declarados de esa forma, como hicieron, ¿verdad? A un movimiento social muy, muy, muy fuerte. Y esto fue reconocido como la Revolución Francesa. Y a esta, pues, se le denominó que tenía, ¿verdad?, que intervenir o tenía, pues, que declararse completamente, ¿verdad?, ante el Estado y, por supuesto, ante las demandas y atrocidades, pues, que en ese momento se manejaban. Esta Revolución Francesa cumple uno de los papeles muy importantes y es que lanza también, ¿verdad? Y da como resultado de toda esa lucha lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues vemos acá que se rectifica o vemos que aquí que se cumple también, ¿verdad? En cada uno de estos países. ¿Y por qué se les menciona a cada uno de estos países? Europeos, eh, pues en ahora se conoce como Estados Unidos, Norteamérica, pues los países orientales también estaban en su lucha, porque realmente este dato ciudadano, este dato teórico para que nosotros tuviésemos o tengamos el reconocimiento de vida, de voto y de la participación completa del Estado o de una libertad, es pasar, ¿verdad?, de muchas etapas que veníamos. Una era de las conquistas. No olviden que el país que conquistaba a otros países más pequeños era el más poderoso. Siguiente, si nos vamos a las partes históricas, de estos países también, podemos ver que venimos de épocas como feudales, donde reyes y reinas mandaban. Podemos, después de estos pasamos a la época ya donde realmente se manda o se estipula o se crea y se va desarrollando el Estado con sus tres poderes. Y por supuesto, tenemos la primera, que esta es muy, pero muy antigua, incluso si nos vamos a la parte bíblica, es la esclavista, donde realmente pues no valíamos, éramos vendidos como tal. No, no con esto quiero decir que no se da, porque ya vamos a llegar al análisis. Pero sí, en la época esclavista, pues igual no había ninguna libertad. Eras como un animal que, pues, quien te compraba hacía y deshacía. No había, ¿verdad? Ningún tipo de juicio, ningún tipo de organismo internacional que va a intervenir, ¿verdad? Por aquellas atrocidades que hacía cada país o cada grupo o cada, ¿verdad?, dueño de aquellos esclavos, que hasta la fecha podríamos decir que se podría dar, pero no de esa forma. Ya sería más un poco política, económica y, por qué no decir la verdad, a través de las necesidades que tenemos. Entonces, uno de los pasos muy importantes, marcados, que sí, ¿verdad? Podemos decirlo cuando les aparezca en el examen o entre otros, pues comenzamos con los indicios de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Estos fueron productos de la Revolución Francesa, de muchas luchas, ¿verdad?, que se dieron en Estados Unidos, en el estado de Virginia, y por supuesto, ¿verdad?, todas estas luchas o todos estos resultados fueron por explotaciones,
por no reconocimiento de desigualdades, por libertad y por supuesto, ¿verdad? Algo tan digno que no deberíamos, ¿verdad?, de estar en discusión, que es la vida como tal. Entonces, dando un poco de estos antecedentes, queremos pasar, ¿verdad?, a la otra parte y es la gran pregunta. Entonces, ¿qué son los derechos humanos, profesor? Me preguntaría. ¿Qué son? Y nosotros diríamos ahorita, y en contexto de análisis o después de haber hecho este recorrido, pues volvemos a decir lo mismo, aquellas concepciones, aquellas facultades, aquellas atribuciones que nos acompañan en todo lugar, en todo momento. Y si notan, pues estas son desde su nacimiento hasta que morimos. No va a importar sexo, no va a importar edad, no va a importar posición social, económica, cualquier otro tipo. Entonces, después de este pequeño resumen, pues nos va a quedar a nosotros como tal, ¿verdad? Una gran tarea y es la defensa de los mismos y es la exigencia de los mismos como tal. Entonces, dando esta pequeña introducción histórica o cronológica, vamos a pasar, ¿verdad?, a un organismo internacional que se desarrolló completamente con todas sus facultades, interviniendo en todos los países, que fue en 1948. Y esta se llama ONU, que significa en sus siglas Organización de las Naciones Unidas. Nuestro país está suscrito, jóvenes, está suscrito. Realmente pertenecemos, ¿verdad?, a esos convenios, a esas ratificaciones de derechos, pues poco a poco van evolucionando porque si notan en la dinámica del ser humano, la dinámica de la sociedad es cambiante, no es estática. Puede cambiar y puede ser persuadida por muchos fenómenos como culturales, económicos y por supuesto como los sistemas, ¿verdad? Los sistemas de cada país, de cómo se vayan desarrollando. Un aspecto bien claro que lo podemos contextualizar libre es con el sexo femenino. Imagínense, pues no había atribución, no había cuota de participación en la expresión, en la participación política. ¿Me entiende? Solo eso, véanlo. Otra declaratoria que ha sido muy satisfactoria ha sido la ratificación de los niños y niñas, de los jóvenes, de los ancianos, de las personas discapacitadas, de las personas que realmente, pues, tienen una tendencia o afinidad a su mismo sexo. También tiene que ver. Entonces, como la parte sociológica que estoy ya contextualizando, pues, uno de los puntos muy importantes, que luego lo vamos a discutir durante este módulo, porque vamos a ver las generaciones también más adelante, pues tiene que ver con esta posición social y tiene que ver, ¿verdad?, con toda la posición económica que se va desarrollando con cada uno de nosotros. La escuela tiene que jugar un gran papel, es por ello que realmente, ¿verdad?, en este momento he tratado de dar esta tutoría más teórica y luego vamos a ir poniendo en práctica, vamos a ir colocando, ¿verdad?, en tela de juicio casos, casos donde hasta el Estado es un violador de derechos, porque esta es una pequeña introducción que les estoy diciendo. La parte de los antecedentes, pues pudieron ver ustedes, ¿verdad?, cómo hemos organizado. Es más, si notan, y vamos a volver a marcar, tenemos un dato muy interesante, que es 1948, ratificado completamente con los derechos humanos. Entonces, ¿esto qué indica? Que antes de esto, imagínense cuántas atrocidades pasaron. Pues en nuestro país hubieron muchas, a manos del coronel Maximiliano Hernández Martínez, a manos todavía, ¿verdad?, de mucha gente, todavía, ¿verdad?, que no podía intervenir. Y este es un dato muy relevante porque ustedes lo vieron conmigo en algunas tutorías de cuántas atrocidades y cuántos, ¿verdad?, tuvieron que morir. Entonces, uno de los puntos, y para ir finalizando dentro de esta parte, es que los derechos humanos nos pertenecen desde su nacimiento. Su concepto como tal, pues surge con la declaratoria, pues, del hombre y del ciudadano para el respeto mismo. Y estos, pues, van a ir evolucionando conforme el sistema económico, social, educativo que se va desarrollando en cada país. Pues uno de los puntos muy importantes y que quiero cerrar, ¿verdad?, con esta parte es y concluir es cómo fueron concebidos los derechos humanos al ser formulados por la ONU. Es decir, cómo es que llega ahí. Incluso, pues vamos a tener un material más adelante por ahí, porque estos comienzan desde 1945 con la declaratoria y hay que ver esa declaratoria, ¿verdad? ¿Cuántos artículos tiene? Hay que analizar esos artículos si nuestra constitución política de El Salvador la contiene. La constitución política es la misma constitución de la República, jóvenes. Entonces, me quedaría hasta ahí, esperaría, ¿verdad?, que cuando vea usted esta grabación, haga memoria, pueda escucharla con sus audífonos, pueda analizar y pueda decir, es cierto, profesor, ahora, ¿verdad?, puedo concebir
los antecedentes de cómo se desarrollaron, ahora puedo concebir cómo se fueron formulando y también qué atrocidades se desarrollaron para tener, ¿verdad?, estas facultades, para tener estas atribuciones, no importando edad, religión, sexo, tendencia, en todos los tipos, ¿verdad? Entonces, me quedaría hasta aquí, jóvenes, para ver si tienen ustedes preguntas y por supuesto, ¿verdad? Me avisan, ¿verdad? También, ¿verdad?